y yo creo que es bastante importante pues el tema que vamos a tratar. Yo creo que Viviana y Jorge Collier ya conocen sobre el tema, sobre los cambios que vienen en ozono. Bueno, si quieren voy a compartir pantalla. Esperemos que sí la puedan ver. Completa. Profesora Carmen Elena, la pone en pantalla completa para que todos la podamos ver de la mejor manera. Sí, aquí estoy ¿ya la ven o no? Listo, perfecto, gracias. Sí, ahí, bueno, listo, perfecto. Entonces hoy vamos a hablar de la importancia de, digamos, de las oportunidades y próximos pasos que hay en calidad de aire, específicamente en Colombia. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema, pues para todos es importante que la medida es el primer paso que conduce al control y eventualmente a las mejoras. Si no podemos medir algo, no lo entendemos, y si no lo entendemos, no lo podemos controlar. Si no lo controlamos, no lo podemos medir. Ese es una, digamos, como una introducción a la metrología. Ahí nos están diciendo que tenemos que utilizar la metrología. En el caso de calidad del aire, podemos vivir sin amor, pero sin aire es imposible. Si tenemos una buena calidad del aire, tendremos una mejor calidad de vida y todos tenemos derecho a gozar de un aire limpio. Bueno, es de anotar, yo creo que debemos introducir los eventos que sucedieron en el mes de septiembre, el 22 de septiembre. La Organización Mundial de la Salud sacó las nuevas guías de calidad de aire. Pues nos habían informado en distintos comunicados que se venía haciendo ese análisis, y ahora las guías son mucho más estrictas. ¿Eso por qué? Porque el 90% de la población del mundo vive en zonas donde la mala calidad del aire afecta la salud. El soporte de estos últimos guías de la Organización Mundial de la Salud es muy importante. No vamos a hablar aquí de todo, pero es interesante que la comunidad, que la sociedad se interese en mirar cómo concentraciones pequeñas, especialmente de material particulado y los gases, afectan la salud de toda la población. Entonces, como les digo, el 22 de septiembre de este año salieron las nuevas guías y ahí nos obliga a pensar nuevamente en la normatividad colombiana, en el índice de calidad de aire que estamos utilizando, en los planes de descontaminación, en los planes de atención de emergencias ambientales. O sea, nos va a tocar hacer una modificación. Esa es una oportunidad grande que se viene para Ministerio del Medio Ambiente, IDEAN, las autoridades ambientales en general. Bueno, haciendo un recuento de la importancia de la metrología en las mediciones de calidad de aire, pues tenemos que recordar que tenemos que tener la trazabilidad metrológica de estas mediciones. Entonces, esto es un recuerdo de lo que debemos hacer para garantizar unas mediciones trazables y que tengan, o sea, que se puedan tomar las decisiones. Porque es importante que tengamos la trazabilidad metrológica. Las mediciones de calidad del aire le sirven a las autoridades ambientales para tomar decisiones sobre zonas de alta y baja contaminación,
para cambiar rutas de buses, rutas de transporte urbano en general, para proteger la salud pública. Entonces, es muy importante que todas las mediciones que se hagan en las redes de monitoreo, los laboratorios que hacen mediciones, cumplan con la trazabilidad metrológica. Y aquí hay un punto muy importante que es la incertidumbre de la medición. O sea, en este momento no conocemos cuáles son las incertidumbres de las mediciones que hacen las redes de monitoreo. Entonces es importante porque no es solamente conocer el dato, sino conocer cuál es la incertidumbre para mirar qué tanto qué tan cerca o tan lejos está el cumplimiento de la normatividad. Bueno, entonces, pues la metrología está en toda nuestra vida. La visibilizamos, por ejemplo, cuando miramos un reloj, cuando compramos alimentos, todo. Pero ¿cómo la visualizamos en calidad de aire? Entonces, en calidad de aire, ¿qué hacemos? Medimos los contaminantes atmosféricos que mediante diferentes instrumentos, con distintos principios, físicos, químicos, fisicoquímicos, con unidades diferentes. Y todos esos métodos tienen tolerancias distintas. Pero entonces, ¿cómo introducimos la metrología en calidad del aire? Entonces, para eso, ¿qué tan confiables son las mediciones? ¿Para qué medimos? Pues tenemos que contestarnos esas preguntas, pero para contestarnos esas preguntas aparecen otra serie de cuestionamientos que nos hacemos. ¿Para qué yo valido un método de medición? ¿Qué patrones de referencia utilizo? ¿Cómo colectamos la muestra? ¿Cómo la tratamos y la manejamos? ¿Cuáles son los procedimientos analíticos que se aplicaron? ¿Qué controles de calidad tenemos? ¿Cómo y con qué frecuencia realizamos las calibraciones? ¿Cómo se validaron y procesaron esos datos? Y sobre todo, ¿cuál es la incertidumbre de la medición? Digamos, esas son las preguntas que nos hacemos y hay y la más importante es, ¿para qué medimos? ¿Qué tan confiables son esas mediciones? Entonces, ahí introducimos propiamente la metrología en calidad del aire. ¿Para qué medimos? Para proteger la salud pública y el medio ambiente. ¿Por qué lo medimos? Porque necesitamos conocer qué tan lejos o cerca estamos de la normatividad. Entonces medimos material particulado, gases, medimos emisiones de fuentes fijas, de fuentes móviles. ¿Con qué unidades los medimos? Entonces, ¿con qué precisión, exactitud? ¿Cuál es la tolerancia de los métodos? Entonces, ¿con qué los medimos? Tenemos, por ejemplo, equipos semiautomáticos o manuales. Estos equipos para material particulado son los métodos de referencia. Pero en este momento estamos midiendo con equipos automáticos. Los equipos automáticos en partículas son los métodos equivalentes, es decir, que pueden medir más o menos que el método de referencia. Tenemos que hacer correlaciones entre el método de referencia y el método equivalente. Para gases, los métodos de referencia son los analizadores automáticos. En el caso de gases, la Organización Mundial de la Salud no hizo muchos cambios, solamente en los NOx o en los óxidos de nitrógeno, pero sí vamos a tener un cambio grande en el ozono. En el ozono vamos a tener un cambio grande en los, digamos, más que en el método de medición, en la incertidumbre y en el software que se utiliza en los equipos. Bueno, ¿por qué validamos los métodos? ¿Por qué los confirmamos? En Colombia y en Latinoamérica utilizamos principalmente los métodos
que son de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos. Y tenemos distintos criterios para confirmar esos métodos que han sido validados por la Agencia Ambiental de Estados Unidos. Tenemos métodos críticos, operacionales, sistemáticos, pero lo más importante que vemos ahí es las calibraciones que hacemos, las mediciones de flujo, los periodos de muestreo, la calibración con respecto a fotómetros de referencia, las unidades que debemos utilizar, el Sistema Internacional de Unidades, cómo es el redondeo que debemos hacer, cuáles son las condiciones ambientales donde está ubicada la estación. Entonces, todos esos criterios los utilizamos para validar los métodos y para que las mediciones sean trazables. Bueno, entonces aquí podemos mirar, digamos, la trazabilidad metrológica de los patrones que utilizamos en calidad del aire. Entonces, si empezamos por los instrumentos de medición, a empezar por la parte baja de la pirámide, estos instrumentos de medición son los que, digamos, los que nos permiten conocer cuál es la concentración de los contaminantes en la atmósfera. Entonces, para que esas mediciones, digamos, sean trazables y conozcamos la incertidumbre, debemos tener una cadena ininterrumpida de calibraciones, tener la incertidumbre de la medición, procedimientos documentados, como les decía, usamos procedimientos de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, competencia técnica acreditada, es muy importante. En calidad de aire, las mediciones las debe realizar laboratorios acreditados, utilizar el Sistema Internacional de Unidades, definir los intervalos de calibración de los equipos y por asegurar las mediciones. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, utilizamos los patrones de referencia, esos patrones de trabajo son con los que, digamos, hacemos el aseguramiento metrológico en el campo. Esos patrones de trabajo se deben verificar o calibrar con respecto a un patrón secundario o a un patrón primario. Esos patrones primarios normalmente están en los Institutos Nacionales de Metrología o en el BIPM o Buró Internacional de Pesas y Medidas. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplos de algunos de los patrones que usamos en calidad del aire. Aquí tenemos el cilindro de gases de referencia para la, digamos, verificación y calibración en campo de los equipos de gases, excepción del ozono. Aquí tenemos el cilindro de gases ultrapuro, esto es aire ultrapuro, tenemos masas patrón si necesitamos pesajes, tenemos calibraciones de flujo, presión y temperatura. Y en el caso del ozono, tenemos los fotómetros de referencia. Este es el fotómetro de referencia que tenemos en el laboratorio de la Universidad Nacional, que es el número 55. Fue hecho por NIS, está al mismo nivel del que tiene el mismo nivel de NIS y del Buró de Pesas Internacional de Pesas y Medidas. Entonces, en calidad de aire, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos? O sea, de introducir la incertidumbre de los datos, pero para esos datos los tenemos que validar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros debemos tener el 75% de los datos del día como mínimo, del mes, del año. Es decir, que debemos tener más de 18 horas día de datos. Debemos tener una desviación del flujo. Para ciertos equipos es menor al 5%, para otros menor al 2%. La temperatura de las cabinas es muy importante y la humedad debe ser menor al 2%, es decir, que la temperatura de la cabina
no debe oscilar más del 2% durante las 24 horas. Aquí, por ejemplo, vemos una tabla de valores de concentraciones donde tenemos datos no válidos. Por ejemplo, este hay que analizarlo, es un dato muy alto con respecto a la tendencia. Aquí tenemos unos datos no válidos. Eso se analiza en el proceso de validación de datos, que lo debemos hacer verificando el comportamiento de los equipos, mantenimiento, calibraciones y definir si estos datos, por ejemplo, se salieron completamente de la tendencia. Estos datos son de PM2.5 y valores de 147, miren, muy erráticos, 423, nos indican que aquí falló el equipo o algo está pasando, un incendio. Bueno, entonces, ¿qué oportunidades tenemos en Colombia? Estas oportunidades no son solamente para los laboratorios que hacemos mediciones o calibraciones, sino para el IDEAM, para las autoridades ambientales que tienen las redes de monitoreo. Es aplicar la metrología a las redes de monitoreo. Es decir, que debemos introducir la incertidumbre en las mediciones para saber qué tan cerca o alejados estamos de la normatividad. Y el otro punto es cumplir con todo el aseguramiento metrológico. No me voy a detener más, voy a empezar a hablar de un cambio futuro muy importante que es, digamos, como el objeto de esta presentación. O sea, el ozono es un contaminante troposférico que se mide en las redes de monitoreo, requiere equipos especiales, se diferencia de los demás gases que, por ejemplo, no podemos tener un cilindro de referencia porque el ozono no se puede almacenar, sino que debemos generar el ozono con un equipo en el sitio donde vamos, por ejemplo, a hacerle el aseguramiento metrológico a los medidores de ozono. Eso los llamamos el patrón viajero, que ya habíamos visto. Eso los debemos calibrar contra un patrón primario. Bueno, aquí tenemos la cadena de trazabilidad que tenemos en el ozono. Ustedes ven en el tope de la pirámide, por ejemplo, aquí puse los dos equipos de NIS, el SRP0 y el SRP2. El de nosotros es el 55, tiene el mismo nivel. Normalmente en Colombia utilizamos fotómetros o calibradores dinámicos y que son viajeros y los llevamos a campo. Algunos laboratorios tienen un equipo de transferencia que lo mantienen en un laboratorio y ahí llevan los calibradores dinámicos que son los que de trabajo y con esos hacen los analizadores de campo. ¿Qué va a cambiar en esto? ¿Qué va a cambiar en estos fotómetros? Eso es muy importante. Entonces, aquí pues voy a introducir el trabajo que viene haciendo el grupo de gases del Buró Internacional de Pesas y Medidas con los distintos institutos nacionales de metrología y con algunos invitados como fabricantes, laboratorios. Bueno, entonces el Buró de Pesas y Medidas inició hace ya varios años un análisis de todas las propuestas de cambios en la banda de calibración del área transversal de ozono. Eso, ¿por qué? Pues yo no soy experta en el diseño de equipos, pero el software que utilizamos en los equipos de fotómetro tiene el área transversal de absorción de ozono. Con eso se hace el cálculo de la concentración de ozono troposférico. Utilizamos lámparas
de vapor de mercurio. Aquí hay que señalar que hay que tener cuidado en la disposición de esas lámparas. Estamos utilizando una longitud de onda, perdón, de 253,65 nanómetros. Ese coincide con la banda de mercurio. En las revisiones de las bases de datos que realizó el grupo de gases del Buró de Pesas y Medidas, encontró que estábamos subestimando la concentración de ozono. Aquí tenemos, por ejemplo, el calibrador, el equipo estándar de referencia. Aquí tenemos, digamos, los requerimientos de la EPA. Esto debe cambiar, va a cambiar una vez que se cambie el área transversal de absorción de ozono. Entonces, el grupo encontró, después de varios años, en la próxima diapositiva les muestro la referencia, que la longitud de onda que estábamos utilizando, que es el área transversal de 253,65 nanómetros, debe ser cambiada a 1,1329. Aquí pues este es el otro decimal, por 10 a la menos 17 centímetros cuadrados por moles a la menos 1. Eso representa un cambio estadístico significativo en la magnitud de la concentración, o sea, un incremento en la concentración y una reducción de la incertidumbre. Eso tiene un cronograma por opuesto, enseguida lo vamos a ver. Entonces, con ese cambio vamos a encontrar que para introducirlo en todos los equipos, en las redes de monitoreo, en los laboratorios, necesitamos una estrategia coherente para adoptar y difundir esos cambios. O sea, normalmente el cambio lo hace el fabricante, hace el cambio en el software y luego se hace en los equipos de medición y en los calibradores, ya sean patrones primarios o patrones de trabajo. Eso quiere decir que las mediciones que estamos haciendo las podemos corregir, porque aquí tenemos cuánto es la fracción molar que va a aumentar. Esto nos está diciendo que va a aumentar un 23%. Entonces podemos hacer una corrección. Aquí tenemos el estudio y las recomendaciones que ya fueron aceptadas por el Buró Internacional de Pesas y Medidas, y ahí se ha planteado un cronograma. Entonces, en el 2019 se finalizó la revisión de literatura de la sección transversal. Se realizaron en el 2019, parte del 20, talleres con expertos, con los institutos nacionales de metrología. En el 2020, el BIPM hizo un llamado a las partes interesadas, fabricantes, autoridades, expertos en mediciones, en calibraciones de los equipos que miden ozono troposférico, y porque hasta el 31 de diciembre del 2022 vamos a utilizar la sección transversal actual, y a partir del 2023 tendremos la nueva área transversal de absorción de ozono. O sea, ¿cuál es la oportunidad que tenemos ahí? O sea, una revisión de la forma en que estamos haciendo las mediciones de ozono. Y entonces es un llamado al Ministerio del Medio Ambiente, al IDEAN, a las autoridades ambientales, de que estén pendientes de los cambios en el software de los equipos
tanto medidores como los equipos que utilizamos para hacer el aseguramiento meteorológico o las calibraciones en campo y en los laboratorios. Esa es una oportunidad muy grande y ahí es necesario decir que también la oportunidad está en los cambios en la política que tenemos de ozono. Tendríamos que actualizar, por ejemplo, todas las bases de datos y darle la importancia real que tiene el ozono en la salud pública. O sea, el ozono es un gas oxidante que produce varios tipos de alergias en las personas, sobre todo dermatitis, en los ojos produce eh, irritaciones y puede llevar a daños en la córnea y en el humor vítreo. Bueno, entonces eso es como el llamado, hacer como el lanzamiento de el periodo de transición de la actual área transversal de absorción de ozono y el cambio que vamos a tener a partir del 1 de enero del 2023. Bueno, muchas gracias.